Ok, estábamos en Romanos 15 y les decía que algunos pastores estábamos haciendo una especie de sondeo de qué tan seguido hablas tú de finanzas en tu iglesia con ese objetivo de que pues se llenen las arcas, ¿no? Que tengamos más dinero. Y como denominación bautista, creo que ya en muchos lugares no es muy acostumbrado a, bueno, eso creo yo, pero al menos acá en el norte yo he percibido que no se utiliza mucho un mes de la mayordomía, que precisamente parece que es septiembre. Entonces se enfoca solamente un mes al año, por un mes entero, sermones acerca de la mayordomía. Y eso abarca el ofrendar. La mayordomía es como tu uso adecuado de los recursos. Y bueno, en esa plática con los pastores yo les decía, yo rara vez hablo de finanzas en la iglesia, pero obviamente que lo voy a hacer cuando el pasaje trate de eso. Entonces quiero decirles, hermanos, que yo no recuerdo la última vez que hayamos hablado desde el púlpito con ese objetivo específico para que ofrendemos más. Y hoy va a ser un domingo con ese enfoque, aunque déjeme decirle anticipadamente que no es el tema principal, sí va muy ligado, yo creo que es el tema secundario y va muy de la mano con el objetivo de este sermón. Entonces, de manera práctica, no se puede desligar, hermanos. Si queremos que el reino de los cielos se extienda, va muy ligado que nosotros aportemos recursos. Entonces, pues, primero que nada, pues quisiera ponerme en manos de Dios para que sea la palabra de Dios que nos convenza a ser más dadivosos para ofrendar. En una ocasión yo fui a una boda y ese amigo que me invitó pues tenía un muy buen orador ahí y me acuerdo que le dieron el micrófono para hacer la tanda del novio, ¿no? O de los novios, cuando ya pues hacen distintas dinámicas para que nosotros pues de buena gana, ¿verdad? Les ofrendemos algo a ese matrimonio joven. Y me acuerdo que este hombre me dejó impactado con su mensaje. En este momento no recuerdo ni qué dijo, hermano, solamente sé que seguramente utilizó algo de psicología y más o menos recuerdo que hablaba de sembrar, de que entre más siembre, más cosecha. Y es algo que se escucha mucho en las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, algo mezclado con que Dios te va a bendecir y cosas por el estilo. Entonces, yo recuerdo que esa vez, pues, en mi mente tenía la idea de cooperar tanto, pero me convenció de dar más. Y yo vi que los demás también lo hicieron. Entonces digo, wow, en ese entonces yo todavía no me casaba y decía, le voy a decir que vaya también a mi boda para que me vaya bien, ¿no? Pero a lo que voy, hermanos, es que yo creo que sería algo que no glorifica a Dios si nosotros utilizamos la psicología humana, las habilidades de orador para pedirle al pueblo de Dios que ofrende. Yo quiero apostar, hermanos, a que la palabra de Dios tiene el poder suficiente y sobre todo el único poder para movernos a nosotros con su Espíritu Santo para que lo que hagamos honre y glorifique a Dios. Sin embargo, pues siento esa necesidad, hermanos, de ponernos en manos de Dios y pedirle que bendiga este mensaje. Entonces, acompáñenme a hacer una oración, Señor. En esta mañana queremos que tu reino se extienda más. Queremos que nos ayudes a entender el propósito principal de este mensaje y que tu Espíritu Santo sea el que mueva nuestros corazones, no cualquier otra habilidad humana, no algún argumento que no venga de tu palabra, sino que seas tú mismo, tu Espíritu Santo, obrando en tu pueblo, porque eso es lo único que te va a traer gloria. Y el objetivo es que tu mensaje, tu evangelio, tu palabra tenga mayores alcances, más personas vengan al arrepentimiento, más almas perdidas puedan pasar una eternidad en la gloria contigo. Esa es nuestra petición. Bendice a tu iglesia para que al salir de aquí nuestra manera de pensar cambie y seamos más dadivosos, pero por los motivos correctos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en Romanos 15 yo quiero que veamos a partir del versículo 17. Romanos 15, 17
Yo quise titular el mensaje de hoy, la dinámica para extender el reino. La dinámica para extender el reino. Y quiero que hagamos tres cosas que claramente veo en este pasaje. La primera es que tenemos que entender y vamos a dar prioridad a los no alcanzados. Conforme a lo que Pablo nos enseña, él siempre dio prioridad a las personas que menos tenían posibilidad de escuchar el mensaje de Dios. Pero también vamos a ver que tenemos que dar de nuestros recursos. Y por último, tenemos que orar por el favor de Dios en esta tarea del extendimiento de su reino. Siento también la necesidad de hacer un breve recuento acerca de la carta de Romanos, porque ya vamos en el capítulo 15, ¿verdad? Solamente nos restaría el capítulo 16, con el favor de Dios, tal vez en un sermón más concluyamos esta carta. Pero déjeme hacerle un breve resumen. Los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo empieza su mensaje de esta carta haciéndonos ver que toda la humanidad estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la Reina Valera 60, ¿verdad? En realidad, Pablo se encargó en esos 3 capítulos de encerrar a toda la humanidad como pecadores, como alguien no apto para pasar una eternidad en la gloria de Dios. Una vez que nos convencen que tanto seas judío, griego o de cualquier otra nacionalidad, no hay ninguna excusa de la cual tú te puedas librar de que eres un pecador. Pero en los capítulos 4 al 8, Pablo explica cómo ser justificados por fe. Ahí es como nos enseña más acerca del sacrificio de Cristo Jesús, como un acto de fe es lo que nos justifica y nos da esperanza. Sin embargo, también en esos capítulos del 4 al 8 nos habla de las implicaciones cuando uno cree, cuando uno verdaderamente pone su fe y esperanza en Cristo Jesús. Empieza a hablar de la santificación, qué es lo que le corresponde a un creyente acerca de esta nueva vida que tiene que parecerse más a Jesús. Y los capítulos 9 al 11 regresa a explicar cómo Dios diseñó la salvación y hace un fuerte enfoque acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, deja bien claro que la salvación le pertenece a Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, no nos queda nada más que caer rendidos en adoración, en darle todo el crédito a Dios en una alabanza y regocijo, porque nosotros no merecíamos tanto, ¿verdad? No merecíamos el perdón de nuestros pecados, pero Dios nos salva. Y en esta última sección, hermanos, del capítulo 12 en delante, ahorita ya vamos en el capítulo 15, Pablo se ha encargado de darnos consejos prácticos. O sea, si ya comprendiste cómo es la salvación, ahora necesitas saber cómo es la vida de alguien que es salvo. Y eso son mandatos muy prácticos, cosas que podemos aplicar en la vida diaria. El apóstol Pablo, él mismo se pone como ejemplo, o sea, ¿qué está haciendo él? ¿Cómo está viviendo él? Y cómo es el resultado de aplicar el evangelio. Por ejemplo, miren, en el versículo 1 de este capítulo 15 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces Pablo se está incluyendo y dice, nosotros los fuertes, los que ya hemos alcanzado cierta madurez, tenemos que hacer algo práctico entre muchos mandatos que ha dado. Pero lo que más habló acerca del capítulo 14 y parte del 15 es un mensaje que era acerca de recibir a aquellos creyentes en la fe que todavía no tienen una conciencia madura y batallan en qué hacer ahora en su vida cristiana. Y veía cuestiones así como qué es permitido comer, que todavía podemos celebrar algunas prácticas religiosas del pasado, de nuestros trasfondos. Entonces Pablo les dice, mientras estos hombres nuevos en la fe, estos miembros nuevos de la iglesia, sean hombres o mujeres, se integren, tú tienes que ser paciente. Entonces, se fijan, él está dando consejos muy prácticos. ¿Y cuál es el fin, hermanos? Que el reino de los cielos sea alcanzado. Que honremos con nuestros actos todo lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Ahora vamos en el versículo 17, quiero
Creo que ahora que ya estamos un poquito más en contexto, ya podremos saber de qué está hablando Pablo. Y él sigue haciendo énfasis en más cosas que tiene que hacer la iglesia, pues para que crezca el reino de los cielos. Y una de esas cosas, como primer punto de este mensaje, es dar prioridad a los no alcanzados. Fíjese en lo que dice los versículos 17 al 19. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Pablo le dice a esta iglesia, y yo con ese llamado de evangelista, de predicador, de misionero, plantador de iglesias, he podido ir a muchos lugares y en cada uno de esos lugares he predicado y he tenido la gracia de Dios obrando sobre mí, haciendo cosas que ayudaron mucho para que personas vinieran a la fe. Sin embargo, hermanos, el crédito, el apóstol Pablo nunca se lo adjudicó él. Nosotros tenemos que entender que él amaba a Dios y yo creo era temeroso y no quería jamás robarle la gloria. Por eso nosotros podemos ver aquí en sus palabras, dice en el 17 de nuevo, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Ese es el principal énfasis que hacía, en Cristo Jesús. Y el versículo 18 hace el contraste, donde dice, yo jamás quiero hablar algo acerca de mí. Dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Entonces puede ver uno ese sentir de Pablo. Él dice, jamás voy a adjudicar o incluso ni siquiera hablar algo de lo que yo he logrado. O sea, como que dice, si yo he hecho algo por el avance del reino de Dios, todo eso lo hizo Cristo a través de mí. Entonces el crédito se lo doy a Él. Jamás voy a hablar de que esto sí le hice yo. O sea, Dios hizo el 99%, yo hice este 1% y lo tengo que mencionar. Pablo dice, no, jamás voy a hacer eso. Quiero, hermanos, que vayamos a un capítulo de Hechos en el 19, ahí donde podemos ver un ejemplo claro de lo tipo de cosas que se pudo haber referido el apóstol Pablo, porque decía, la gracia de Dios era sobre mí, hacía cosas sorprendentes a favor del evangelio. Y en este capítulo 19 es muy claro, solamente les leo los versículos 11 y 12, dice así, Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Me gusta mucho cómo el amigo de Pablo, el autor de Hechos, Lucas, o sea, también redacta de la manera correcta. Dios es el que hacía esas cosas. Entonces, si perdemos de vista eso, y yo creo que Pablo también no quería que nadie perdiera de vista eso. A simple vista, a lo mejor pensando cómo lo entendería alguien que no es cristiano en esa época, diría, pues tengo a un enfermo en casa, voy con Pablo, le pido que haga una oración por un pedazo de trapo y esa bendición ya se la llevo a mi ser querido y lo va a sanar. Entonces esas personas podían adjudicarle esa habilidad del apóstol Pablo. Pero Pablo decía, no, nunca fui yo. O sea, tienen que tener bien en claro que eso lo hizo Dios. Entonces, tanto el tipo de cosas que hacía Pablo le daban la gloria a Dios, pero él también nos menciona algunos lugares, hermanos, de los cuales él hace un recuento, por así decirlo, de punta a punta, donde fue el área que abarcó para evangelizar. Regresando ahí en Romanos 15, fíjese el versículo 19, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico
he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Yo creo que para que nos demos un poco de idea, y no sé si su Biblia tiene esos mapas hasta el final, en este momento vaya a unos, y muchas veces algunas iglesias incluyen los viajes misioneros de Pablo. Al menos en mi Biblia viene hasta el final, y usted puede ver que Jerusalén pues siempre va a venir hasta la mano derecha, ahí abajo, pero vienen muchos puntitos, todo lo que es Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. O sea, Pablo dice, todo eso yo ya lo prediqué, y uno puede ver, o sea, en esa época, tantos kilómetros a la redonda, muchas iglesias fueron plantadas por el apóstol Pablo. Y cada vez se acercaba más a Italia, donde está Roma. De hecho, en este capítulo, o sea, va a hacer énfasis de que él escribe la carta a los romanos, a la iglesia en Roma, y es una iglesia que todavía no conoce Pablo. Sin embargo, para que se den una idea, yo creo desde Roma hasta Jerusalén, todo lo que vean ahí en medio, ahí he predicado. Y también, o sea, vemos que Dios lo hizo. O sea, Pablo dice, yo solamente fui un instrumento, yo estuve predicando en esos lugares y fue para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo vemos esto? Lo hizo con un principio, hermanos, y esta es la primera parte que quiero resaltar, ¿verdad? Predicaba el Evangelio, pero Pablo tenía una máxima, por así decirlo, y la máxima es que yo voy a dar prioridad a los no alcanzados. Los no alcanzados es un término que pues, se inventó, no sé si allá por los años 60 o 70, cuando empezaron a encuadrar eso que decimos la ventana 1040, los lugares menos evangelizados del planeta. Ahí es donde le llamamos nosotros los no alcanzados, pero en aquel entonces, pues Jesús no hace mucho había muerto, habían pasado yo creo un par de décadas o 3 décadas tal vez, y imagínense, la mayoría del planeta no tenía conocimiento de eso, entonces para donde quiera que fuera Pablo, ahí necesitaban escuchar el Evangelio. Pero sin embargo, como uno sigue la cronología de hechos, algunos ya habían predicado en Jerusalén, algunos como Esteban, después de Esteban se empezaron a alejar un poco a Samaria, pero Pablo dice, no, yo no quiero ir a esos lugares donde ya conocen. Fíjese, lean conmigo los versículos 20 y 21, ahí en Romanos 15. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Y aquí, hermanos, conocemos algo de un corazón misionero que ama, y yo creo que su corazón palpita muy similar al de Dios. Dios tiene interés en aquellas personas que no saben absolutamente nada. Y hermanos, cuando uno lee literatura de misioneros, pues se da cuenta que muy seguido se hacen esas clasificaciones. Hay misioneros, digamos, de 30 misioneros, solamente unos 2 o 3 les gusta tener ese enfoque del apóstol Pablo, donde dice, yo quiero ir a un lugar donde nadie haya ido, donde todo esté estéril, en cero, no haya ningún contacto. Yo quiero ser el primero en llegar ahí. Y debemos de entender que Pablo tenía esa mentalidad, hermanos, y este mensaje debiera de sernos de bendición y pegarnos algo de esa mentalidad. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo cita al profeta Isaías, si usted me quiere acompañar, es en el capítulo 55, me gustaría que 52, perdón. En Isaías 52 podemos ver la referencia directa de dónde salieron esas palabras, pero se me hace muy bonito cómo dice, si vamos directamente a ese versículo, es en el capítulo 52 de Isaías, versículo 15, dice así, ciertamente Él, refiriéndose a Dios, asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Me gusta pensar en ese asombro, ¿verdad? En ese situación donde tú recibes una noticia jamás escuchada.
Y sabes, te das cuenta que es lo más asombroso, lo más precioso, lo más increíble que hayas escuchado en toda tu vida. Si eres incluso un filósofo, un científico o quien seas, pudiste haber tenido acceso a información muy sorprendente, pero dice, va a llegar algo que te va a asombrar. Y eso es Dios mismo habitando en esta tierra y volviendo a restaurar la relación del hombre con Dios. O sea, ese es el Evangelio, eso es lo que más asombra a toda la raza humana. Entonces, el apóstol Pablo es como si tuviera esa máxima de decir, yo quiero ir a lugares donde siempre vea ese asombro, donde al estar algunos días ahí, escuche testimonios donde diga, esto jamás había escuchado algo parecido y es lo más sorprendente. Eso necesitamos, hermanos, esa carga de ir por aquellos que no sabían absolutamente nada, es algo que va por encima de cualquier otro deseo que nosotros tengamos. El apóstol Pablo en los siguientes versículos nos va a mostrar un deseo que es legítimo, es bueno, pero no va por encima de ese deseo de que personas que no saben absolutamente nada del Evangelio, pues nada pudiera superar eso. Es muy fácil, hermanos, es más fácil. Yo les decía estadísticamente como el 95%, no sé cuánto, más del 90%. Hay misioneros donde dicen, no, yo ya voy a ir a un lugar donde ya hay contactos, donde ya hay iglesias, donde ya hay una Biblia traducida. Entonces, se fijan, pues es más fácil, no quisiéramos batallar tanto, ¿verdad? Pero necesitamos más la mentalidad de Pablo y eso va por encima de cualquier deseo. Fíjese un deseo legítimo en los versículos 22 en adelante, que Pablo tenía un anhelo, es legítimo, es bueno, no es ningún deseo pecaminoso, pero sin embargo el deseo de que escuchen personas que no sabían absolutamente nada del Evangelio es superior. Dice así, 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, a Roma. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Entonces, se fijan, hermanos, ahí está el deseo de Pablo. Son una iglesia que no conozco, son mis hermanos en Cristo y va a ser sorprendente conocer un lugar donde hay creyentes y yo no prediqué. Y aman a Dios, son mis hermanos, pero dice Pablo, tengo muchos años con ese deseo. Y no he ido porque hay un deseo mayor. ¿Cuál es ese deseo mayor? O sea, yo me muero de ganas y mi corazón arde por ir a aquellos lugares donde no saben absolutamente nada de Cristo, de que Él murió, resucitó y puede dar perdón de los pecados de quien sea. Entonces, uno puede ver, ¿no? Si Pablo pone una balanza, mis hermanos en Cristo, la iglesia en Roma, me gustaría escuchar las historias, cómo conocieron el Evangelio, quién fue el primer misionero que llegó allá. Y de este lado de la balanza está ir por aquellos que no saben nada de mi Señor Jesús. Entonces, esto es mucho mayor. O sea, esto tiene más peso para mí. Pero ya han pasado años. Yo ya prediqué demasiado en tantos lugares y hasta ahora que ya terminé en esta área geográfica, ya cubrí alguna meta, por así decirlo, me voy a dar una chancita. Y uno empieza a notar, hermanos, que Pablo en realidad es como si les dijeran, los voy a conocer, pero solamente porque ustedes me quedan de paso. O sea, me voy a dar esa oportunidad porque mi mayor anhelo es predicar en España, es lo que piensan los eruditos. O sea, él quería llegar más allá de Roma. Si escribe una carta en Roma es porque ya hay cristianos en Roma. Pero Pablo en realidad quería ir a España, entonces uno agarra el mapa y desde Jerusalén, en medio de España y Jerusalén y todas las áreas que predico, está Roma. Entonces dice, ahí voy a hacer una pausa, o sea, voy a quitarme esa espinita, ese gozo de pasar tiempo con ustedes. Pero el gozo mayor de Pablo, y nunca lo olvide, es seguir predicando y cada vez se está alejando más, ¿verdad?, de Jerusalén, donde ahí fue la cuna del Evangelio.
Entonces Pablo incluía a sus hermanos en la fe para esta tarea. Usted puede ver ahí me parece que es en el versículo 24. Dice, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá. Entonces me gusta porque Pablo dice, mi tarea y mi anhelo quiero que hacerlos partícipes a ustedes. Me gustaría mucho que ustedes también se les sean contagiados por ese principio de vida que yo tengo de predicar donde no hay un fundamento, donde nadie más ha conocido. Yo quiero que ustedes sean parte de eso. Entonces, ¿qué le dice? Pues oren por mí, o sea, ayúdenme, fortalezcanme. Entonces, no quieren que pierdan la oportunidad que les está planteando el apóstol Pablo. Si voy a pasar y hacer una parada ahí en su iglesia es porque les voy a contar mis planes, mi ministerio, les voy a compartir algo de la logística y los quiero hacer partícipes. Eso sería hermoso, ¿verdad? Sería grandioso. Hasta aquí, hermanos, yo creo que nosotros podemos tomar algo para aplicarnos aquí. Y yo quiero hacerle una invitación aquí en este punto del sermón y decir, cada vez que usted venga y escuche un misionero, ya sea por Cárcava, incluso de manera presencial, cuando vengan aquí, usted piense en el apóstol Pablo, en ese principio de vida. Y vea y dígale, este misionero también tiene anhelo de predicar en aquellos lugares donde no se ha traducido la Biblia, donde todavía no hay muchos contactos para que conozcan más del Evangelio. Entonces yo me quiero involucrar. Y de ahí, hermanos, pues nace el segundo punto de este sermón y tenemos que ser prácticos. Lo encontramos de los versículos 25 en adelante. Y yo quiero que usted considere dar de sus recursos. Dar de sus recursos. Fíjese cómo dice aquí en el versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Tal vez el enfoque aquí, hermanos, obviamente, principalmente está en una iglesia que tiene una carencia y donde ya todos son creyentes. Pero vemos un corazón desprendido de otros hermanos que no son judíos y se enteraron de esa necesidad de la iglesia en Jerusalén, aquellos que conocieron primero el Evangelio, de donde viene Pablo. Entonces dice, si ellos están en necesidad, nosotros queremos unirnos con ellos y lo vamos a hacer de una manera práctica. O sea, vamos a ofrendar, porque cuando nosotros vemos todas las referencias de hecho, incluso los comentaristas saben que se refiere a una hambruna que pasó y la iglesia en la fe necesitaba apoyo. Y los cristianos que fueron beneficiados por los creyentes que empezaron a salir a predicar, dijeron, queremos devolverles ese favor. Si ellos tienen hambre, si ellos tienen necesidad física, lo menos que podemos hacer, porque ellos nos dieron algo mucho más valioso, algo que es eterno, algo que nadie nos puede quitar, la salvación y el entendimiento del Evangelio. Entonces lo menos que podemos hacer es darles algo a cambio, y al menos pues va a ser algo físico, ¿verdad? Algo que alivie su necesidad. Pablo le dice eso a la iglesia en Roma: espérenme tantito, tengo que ir antes a Jerusalén a llevar esa ofrenda y ahora sí ya me arranco para allá a Roma a visitarlos. Entonces es una verdad, hermanos, que algunos no han comprendido, algunos no han puesto en práctica el ser agradecidos. Cuando tú fuiste alcanzado por el Evangelio, tienes que ser agradecido con aquellos que te lo compartieron, con otros hermanos en Cristo. Entonces el apóstol Pablo me gusta porque yo creo que está mencionando todas estas cosas como para ponerles la plataforma de cómo se pueden involucrar con él en su tarea de predicar allá en España. Ustedes también tienen que ser desprendidos y pensar en sus hermanos en Cristo que les compartieron el Evangelio.
Y así se está estableciendo este principio. Yo quiero hacer una pregunta también, hermanos, en este punto para aplicar, ¿no? ¿Qué tanto crees que te puedas identificar con esta iglesia? Porque hasta como lo está redactando Pablo, o sea, dice, de ellos nació, ellos tuvieron a bien hacerlo. Así es el versículo 27. Pablo dice, yo no los forcé, yo los obligué, ¿no? Dice, es algo que simplemente cuando se dieron cuenta, fue una iniciativa donde dicen, lo mínimo que podemos hacer es levantar una ofrenda y ayudarlos. Entonces, quiera Dios, ¿verdad? Que este mensaje nos confronte, nos anime también y nos diga, hey, ¿qué tanto te estás involucrando tú para servir a otros hermanos en Cristo? Para desprenderte de tus bienes materiales y hacer que otros sean beneficiados de ello. Obviamente, hermanos, yo creo que necesitamos muy frecuente que nos recuerden este tipo de mensajes, porque yo cuando voy al cine, pues nunca pienso en un misionero. O sea, nomás pienso en la película y qué palomitas voy a comprar. Pero imagínense, si tuviéramos más esa mentalidad de decir, yo quiero que se predique el evangelio en lugares donde nadie sepa, entonces mejor este dinero se lo doy a alguien que va a ir para allá. O yo mismo voy, ¿no? Pero esa mentalidad quiera Dios que vaya cambiando en su pueblo. Somos seres, hermanos, de una esfera física y espiritual. O sea, no podemos desligar esto, hermanos. Si fuimos bendecidos espiritualmente y nos mostraron el Evangelio, que es precioso, también la esfera física tiene que ser beneficiada. Entonces, si a ti te alcanzó el Evangelio, tus bienes materiales también los tienes que poner a servicio de Dios. Y es lo que yo creo que trata de enseñar Pablo a la iglesia en Roma. Piensa por qué Pablo dijo esa palabra. A mí me llamó mucho la atención que utilizara la palabra obligados. O sea, dice, los creyentes se sintieron obligados a no quedarse con los brazos cruzados, sino a hacer algo. Esa obligación, hermanos, es santa. Es un deseo genuino donde dice, yo no puedo separar mi bendición espiritual de las bendiciones físicas que Dios me ha dado. Entonces, soy un ser así, tanto con necesidades físicas y espirituales, recibí beneficios espirituales, entonces yo me siento obligado a devolver un poco ese favor a aquellos que me predicaron. Entonces es algo muy bueno que tenemos que aprender, ¿verdad? De lo que enseñaba Pablo. Fíjense los versículos 28 y 29. A mí me parece que Pablo dice, cuando ustedes empiecen a pensar de esa manera y a actuar desprendiéndose y siendo agradecidos de manera práctica, ahí es cuando van a vivir en plenitud. Lea conmigo el versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Entonces, Pablo está ligando la plenitud de Cristo y ir con toda la bendición de Él. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto inmediato? Pues de cuando uno es desprendido y es obediente y quiere bendecir a otros hermanos siendo práctico. Entonces, yo creo que ahí es como si Pablo dijera, se me hace que el favor de Dios y una bendición especial va a estar sobre mí, sobre mi ministerio y las personas involucradas, cuando Dios vea que somos de corazón desprendido y queremos bendecir a alguien más con bienes materiales. Ahí es donde la bendición de Dios va a estar. Vamos a pensar un poquito a la inversa, ¿no? ¿Ustedes creen que a Dios le sería agradable bendecir el ministerio de un misionero, de un pastor que no ofrenda nada, que nunca piensa en los demás, que es todo lo que tiene se lo gasta él mismo? Yo pienso que a Dios no le gustaría bendecir eso porque no muestra su naturaleza. Dios es dadivoso, hermanos. Dios es desprendido, es su misma gracia de cómo perdonar a un pecador sin que éste pueda hacer algo para ganarse ese perdón
O sea, nos habla de cómo es el carácter de Dios. Entonces a Dios le agrada cuando nosotros somos así. Queremos bendecir a alguien desprendiéndonos y sin esperar a recibir algo a cambio. Yo creo que eso es lo que bendice mucho y eso nos va a ayudar a vivir en plenitud. Por eso a mí me parece que Pablo está seguro de que va a ir en plenitud y bendición de Cristo, porque esa ofrenda que está hablando le va a traer gloria a Dios. A Dios le agrada cuando nosotros nos desprendemos y ayudamos a otros creyentes o ayudamos a otro misionero para que cubra sus necesidades con tal de que pueda ir a predicar más lejos. Yo quiero, hermanos, que consideremos un poco la dinámica de lo que Pablo enseñó en otra carta. Si me quiere acompañar a 2 de Corintios, es en el capítulo 8. Yo creo que nos enseña un principio de algo de lo que está hablando aquí. 2 de Corintios 8:5 dice así: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El contexto, hermanos, si usted lee, por ejemplo, el versículo 4, lo encabezado de ese capítulo 8, nos habla también de otra ofrenda que se levantó en una ocasión, otra oportunidad donde otros cristianos, otros creyentes santos, se pusieron de acuerdo para ofrendar. Y Pablo dice, ¿saben qué es lo que veo aquí? Esto no se hubiera logrado si primeramente ustedes no se dan al Señor. Hasta que ustedes primeramente se entreguen al Señor, va a salir lo demás. Entonces ese es el orden de las cosas que dice aquí, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice, tú no puedes ofrendar así de buena gana y ser generoso a un misionero o a otros creyentes para el extendimiento del reino si primero no te das a Dios. O sea, si no amas a Dios, o sea, difícilmente vas a amar a alguien más. Entonces, esa es la dinámica, hermanos. Yo creo que eso es lo que nos está tratando hoy de enseñar la Escritura ahí en este capítulo 15. Ustedes no vas a lograr ofrendar para el extendimiento de Dios. Si no lo estás haciendo, entonces tienes que examinar tu corazón y lo más profundo es decir, se me hace que Dios no está en primer lugar. Todavía no puedo darme primero a Él. Prefiero gastar en muchas cosas y no me duele, como decimos, no me duele el codo, derrochar dinero en algunos caprichos míos porque pues me hacen sentir bien, pero cuando ya se trata de extender el reino de Dios, ahí sí me cuesta trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque en lo más profundo tú no te estás dando a Dios. Última cosa, hermanos. Pablo ya enseñó que él tiene prioridad a los no alcanzados. Su mayor anhelo y por encima de cualquier deseo es predicar a los que están en ceros, los que no saben ni quién es Jesús. Aquí en México puedes ir a cualquier lugar y es un 99% seguro que le preguntas a alguien, ¿crees en Dios? ¿Sabes quién es Jesús? Y te van a decir que sí. Hasta te pueden decir que son salvos. Pero hay lugares donde no saben absolutamente nada de Jesús. No saben nada. No saben nada. Entonces, dice, a esos lugares quiero ir y se necesitan recursos. Y él invita a congregaciones para que formen parte de sus ministerios, los quiere hacer partícipe. Aquí les está diciendo la iglesia en Roma. Y por último, vamos a ver los versículos 30 al 33 con este encabezado que yo le puse, orando por el favor de Dios en esta tarea. Si hacemos todo lo anterior, hermanos, pero no pedimos el favor de Dios, pues es como seguir haciéndolo en nuestras propias fuerzas. Me parece que estamos en ese peligro, ¿verdad? Pero para descartar eso, tenemos que pedir a Dios su bendición especial. Fíjese el versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.
Entonces puedo decirles, en resumen, ya saben mi agenda. Voy a Jerusalén, entrego la ofrenda y ya viajo con ustedes, pero necesito la bendición de Dios, así que oren para que no hayan intermedios que nos retrasen. Y ahí podemos considerar algunas cosas. Por ejemplo, pues dice, quiero que mi ofrenda en Jerusalén sea aceptable. También quiero que sea librados de los que son desobedientes en Judea. Es como que Pablo ya conocía, yo sé cómo es el corazón humano y allá me va a esperar oposición. Yo no sé qué tipo de cosas consideraría Pablo, pero déjenme plantear algunas, ¿no? Que se me ocurren. Imagínense, hermanos, que Pablo llega con la ofrenda y los creyentes de allá sean muy sangrones, así muy payasos, y dicen, no, Pablo, no podemos aceptar esa ofrenda, nosotros somos judíos y llévate esa ofrenda. O sea, ¿de dónde vienen? ¿De los de Macedonia? No, ellos son gentiles, pues Dios los alcanzó supuestamente con tu ministerio, pero no vamos a recibir nada de ellos. Déjeme decirle, hermanos, que se me hace triste, pero yo he conocido personas así, y usted también, seguramente, pero como que nos cuesta trabajo etiquetarlos así, pero simplemente con una persona no se deja ayudar, es exactamente igual. A veces tú quieres ayudar a alguien y dice, no necesito nada. ¿Cómo andas? Bien. Y en realidad tiene una necesidad bien grande, pero no quiere que nadie se entere y no sé cómo quiere que se resuelva y no te da la oportunidad, no es humilde para recibir esa ayuda. Algunos he escuchado testimonios, hermanos, y excusas personales donde dicen, no, pues es que yo traigo algo en mi niñez que como que me hicieron un mal y me cuesta mucho trabajo recibir ayuda, no sé por qué. Y te pueden sacar muchos justificaciones, pretextos, ¿no? Pero Pablo dice, no, a mí me gustaría que esa ofrenda a los santos sea bien recibida. O sea, que no haya ningún orgulloso que la quiera despreciar, o tal vez haya alguna oposición de personas. Acuérdense que a Pablo también lo querían matar, y si regresa a Jerusalén, allá va a haber otro tipo de persecución. No sé, hay muchas cosas que el apóstol Pablo está considerando y a lo mejor desconocemos específicamente qué tipo de problemas se refería a él ahí, pero eran problemas que él decía, ahí van a estar. Entonces, si algo pueden hacer por mí, oren para que me vaya bien en esa tarea, así de esa manera salgo más rápido con ustedes y Dios es glorificado ahí. Me gusta, hermanos, porque si se fija ahí en estos versículos 30 en adelante, dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Yo, de algunas cosas que quise considerar y por el contexto de que su servicio sea aceptable, pues es también la manera, que es lo que hacía mucho Pablo cuando visitaba las iglesias. Les recordaba el Evangelio, los volvía a discipular, les enseñaba más para que maduraran las iglesias. Es como decir, yo no voy a plantar iglesias que se porten mal, o sea, yo quiero que mi ofrenda a Dios sea agradable. Si voy a discipular a alguien, quiero que esa persona sí entienda bien el Evangelio y no ande viviendo como un pagano. O sea, yo quiero que sean personas que honren a Dios. Es lo que Dios siempre me ha imaginado. Y dice el versículo 32, también para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Entonces dice, ese es el fin último, o sea, me gustaría que Dios bendiga este viaje porque yo quiero pasar tiempo con ustedes y si Dios no bendice eso, si no respalda esos anhelos, pues entonces como que estamos orando en vano, ¿verdad? Encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Y ahí vemos, hermanos, pues que el deseo de Pablo de prácticamente que nada frene su predicación. O sea, ustedes conocen mi agenda. Yo quiero ir con ustedes, pero porque en realidad quiero llegar a España. Y allá es donde quiero desgastarme otros años y predicar, donde nadie sabe nada. Entonces esto es simplemente un intermedio y no quiero que nadie me detenga.
Ese es lo que está de trasfondo, ¿verdad? Su visita a Jerusalén, no quiero que nadie se oponga y me retrase. Ese servicio aceptable podemos pensar en creyentes humildes y agradecidos por la ofrenda, que la reciban y que me dejen ir, ¿no? Y porque si se da todo eso, pues van a experimentar un abrazo cálido de la paz de Dios. Si se fijan, ahí terminó el versículo 33, el Dios de paz sea con todos ustedes. O sea, cuando responda a esas oraciones y me permita estar ahí con ustedes, se va a cumplir ese anhelo que tengo años tratando de visitarlos. Y sé que Dios nos va a dar una bendición ahí, cuando nos abracemos, cuando pasemos tiempo juntos. Es una oración contestada donde vamos a ver claramente el favor de Dios, tanto en sus vidas como en la mía. Entonces, quiera Dios, hermanos, esta mañana que su Espíritu Santo, en estas tres cosas que yo les compartí, transforme algo en nosotros, que nos transforme. ¿Por qué? Porque necesitamos involucrarnos más. Piense solamente en esto. Imagínese que por un año entero, la iglesia Peniel nos comprometiéramos como vimos hoy en este capítulo. Que por un año entero todos, de alguna manera, se nos metiera ese pensamiento de, yo quiero saber cuáles son los lugares donde no saben nada de Cristo, quiero orar por ellos, si puedo ir allá, voy a ir, y si no, pues de perdida voy a ofrendar, ahora, no sé, mi aguinaldo se lo voy a dar a un misionero que sé que va a ir para allá. O sea, si tuviéramos esa mentalidad, hermanos, imagínense cómo sería el alcance del Evangelio. Imagínense que toda la iglesia en México se le metiera esa idea y todos fueran desprendidos y dijeran, yo me doy primeramente a Dios y después a mis hermanos, incluso a aquellos que no conocen. Yo ahora si me meto una tanda no va a ser para remodelar la casa, ahora va a ser para dársela a un misionero. Y piensen cosas prácticas, hermanos. Yo creo que se evangelizaría bien rápido. A lo mejor Cristo vendría en ese mismo año, no sé. Debemos entender, hermanos, que necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, porque esta es la manera bíblica del extendimiento del reino. Cuando usted se da primeramente a Dios, cuando usted empieza a pensar como Dios, no decir, no, ya, yo predico nomás aquí en mi barrio, porque pues es mi alcance. No, usted tiene que pensar mucho más allá. Cristo, hermanos, incluso se dio a sí mismo por nosotros. Él dejó absolutamente todo. Él dejó todo, sin reservas y por amor. O sea, amó a unos malagradecidos, a alguien que no eran perfectos, a alguien que no le podía regresar su amor. Y todo eso lo hizo Jesús para glorificar a Dios. Dice, eso le agrada a Dios, yo lo voy a hacer así. Tenemos que seguir ese ejemplo, hermanos. Yo creo que Pablo de ahí sacaba todo su ánimo, ¿verdad? Viendo cómo lo hizo Jesús. Y en este domingo, pues yo quiero que terminemos así, ¿verdad? Solamente las personas que comprenden el Evangelio, hermanos, pueden ser transformados y empezar a vivir así. De eso se trata todo Romanos. O sea, nosotros estamos allá en el capítulo 15 cuando ya están cosas prácticas, pero no olvide de cuál es el versículo. Yo creo que en todos los sermones lo he repetido, pero déjeme repetírselo una vez más. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Yo creo que Pablo estaba bien consciente y nunca le gustaba olvidarse de eso. Dice, a mí Dios me cambió. El Evangelio de Dios es tan poderoso que a mí me cambió la mentalidad. Ahora quiero ir a lugares desconocidos donde nadie sabe que hay alguien que los busca y quiera que se arrepiente, quiere librarlos del infierno. Pero ese Evangelio es poderoso. Yo lo pude experimentar y sé que solamente es por fe y para fe y yo se lo quiero enseñar a alguien más. Cuando usted entienda eso, hermanos, de manera profunda, va a ser mucho más fácil que usted cambie su mentalidad por los que no saben nada de Jesús, por los no alcanzados.
usted va a ser más desprendido en darse no solamente sus recursos, también su tiempo, sus conocimientos. Todo lo que usted tenga, si sabe un oficio, si sabe barrer, o es experto en matemáticas, o en dar clases, o en hacer dinero, todo lo que usted sepa hacer, se lo va a entregar a Dios. ¿Por qué? Pues porque eso es lo correcto, eso es lo que somos llamados a hacer, hermanos, a ser discípulos hasta lo último en la tierra. Por eso yo le quise titular el mensaje, la dinámica para extender el reino de Dios. Si no cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir de manera bíblica, pues el reino de los cielos va a seguir avanzando lento. Pero quiera Dios, ¿verdad? Que nosotros como iglesia Peniel hagamos la diferencia. Oremos. Señor, bendito, gracias esta mañana porque nos diste con tu palabra aliento a nuestro ser, nos confrontas, pero también nos animas y nos recuerda que tú te diste absolutamente todo por nosotros. Tú, Jesús, fuiste obediente y no reservaste nada, Señor, para honrar y obedecer a Dios y darle la gloria a Él, al Padre. Queremos un poco de eso, Señor, y si tú no transformas nuestros corazones, si tu Espíritu Santo no llega y tu palabra no es como una espada y toca nuestros corazones, seguiremos pensando de manera terrenal. Seguiremos haciendo cosas, gastando nuestro tiempo, dinero, recursos, habilidades en cosas que solamente se quedarán aquí, Señor, no tendrán alcance en el reino. No podremos cosechar bendiciones que tú nos vas a dar en el cielo, donde la polilla ni el ladrón pueden tener acceso a ello. Pero queremos, Padre, cambiar eso en nuestras vidas. Es algo que solamente tú puedes hacer y te damos todo el honor, toda la gloria, porque tú eres un Padre bueno y una muestra tan clara fue darnos la bendición de tenernos sentados hoy aquí y escuchar cómo podemos cambiar. Y queremos darte ese crédito a ti de lo que vaya a pasar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.